Hola, bienvenidos a Frisidim y Mater Fátima, esta consagración a nuestro queridísimo Patriarca San José. Ya nos encontramos en el día séptimo de este itinerario. Vamos conociendo paso a paso, sin tener ninguna palabra de parte de nuestro querido San José, mas sin embargo sí tenemos sus actos, todo el cumplimiento de la voluntad de Dios también en la vida de San José y a través de él en la Sagrada Familia. Qué bien que nos permite conocer un poco más un grande corazón, uno de los más grandes de la historia de la salvación, pero también a través de él se convierte como en un espejo donde podemos ver reflejado el amor de Dios en la Sagrada Familia. Entonces, seguimos creciendo en ese conocimiento y en ese amor de Jesús, María y José a través del corazón de San José. Hoy nos toca revisar el tema de la circuncisión. Recuerden que era un rito el cual tenían que cumplir todos los judíos, todos los pertenecientes al pueblo judío. Era una marca que Dios pidió desde el Antiguo Testamento para que se fuera manifestando, por un lado, la pertenencia al pueblo escogido y segundo, el rescate que tenían que hacer los padres de los primogénitos y de los varones, ¿no? Entonces, es una liberación que después vamos a ver ahora, que era una manifestación de lo que estaba por venir en el Nuevo Testamento. Bien, pues vamos a pedir rápidamente luz para hacer esta pequeña meditación y entrar en el corazón castísimo de nuestro patriarca San José. Cómo vivió él, qué le correspondía como padre de familia en ese rito, en ese cumplimiento de la ley que tenía que realizar la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe, y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en San Lucas 2, 21, habiéndose cumplido los 8 días para su circuncisión, le pusieron por nombre Jesús, el mismo que le fue dado por el ángel antes que fuese concebido en el seno. Bien, pues vamos a meditar un poquito. Jesús se sometió a la ley de los judíos, fíjense, él vino a cumplir la ley, si la ley había sido revelada por Dios Padre, una ley que era pedagógica, preparatoria, no era la definitiva. Él vino a traer la nueva ley, la nueva alianza, que es, ya a estas alturas ya lo sabemos, es la caridad, la caridad. La nueva ley es que ahora amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amarás a Dios, al Señor tu Dios, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu alma, con todo tu ser, ¿sí? Y amarás al prójimo como a ti mismo, pero como Dios nos ama. Eso decía el Papa Benito XVI, que eso era la revolución cristiana, y entre comillas, porque no es una palabra, digamos, es como usar una palabra coloquial, pero elevarla al sentido espiritual, ¿no? Entonces, y decía el Papa Benito XVI que esa revolución se iba manifestando de una forma silenciosa. Es lo que transforma el mundo. El amor, esa levadura que va entrando en los corazones, se va expandiendo en las almas de las personas y se va convirtiendo en una levadura que transforma primero el corazón, las familias, no sé, las ciudades, las parroquias, las diócesis, los países, y puede llegar a transformar el mundo. Por lo tanto, eso es lo que Dios está esperando a nosotros. Bien, Jesús, nuestro niño Jesús, quiso someterse a todo lo que el Padre había dispuesto para cumplirlo y de ahí elevarlo. Como dice él, ninguna coma
será cumplida, ¿no? Todos, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla hasta la última coma. Pero ahora sí le quiso dar el sentido más sobrenatural, más espiritual, más importante, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, pues había leyes de matrimonio para el pueblo judío, para el pueblo escogido, pero eleva el matrimonio, por esto estoy poniendo un ejemplo, a la categoría de sacramento. Entonces no solamente ya se cumplía, se respetaba ciertas normas, sino se convertía en un lugar, un ámbito de santificación, un camino entre los esposos y los hijos para alcanzar el cielo y la bendición, que ese es lo propio de la gracia, la fecundidad que da la gracia del sacramento del matrimonio. Entonces, fíjense, no dejó de cumplirlo, sino lo llevó a plenitud el matrimonio. Bien, la circuncisión pues era señal de un pacto que Dios tenía con su pueblo escogido y que fue, digamos, la figura del sacramento del bautismo. Era una forma de sentirse perteneciente al pueblo de Dios. Entonces ya nos estaba simbolizando y preparando el bautismo, ¿no? Así como el pan del cielo, el maná, el manú, que significa, ¿qué es esto? El manú, maná del cielo, que Dios daba el pan, pues es una figura de lo que después iba a ser la Eucaristía, el pan del cielo, pero no por la cantidad de nutrientes que nos ofrece al cuerpo, sino por la cantidad de gracia que nos ofrece al alma para la vida eterna, ¿sí? Entonces se dan cuenta que es mucho más profundo de lo que imaginamos. Bien, pues a José le correspondía realizar en el niño el rito sagrado, porque era el padre de familia, imponerle nombre, le correspondía al padre de familia, y todo esto lo estaba haciendo en obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Él seguía la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, oye, no es que me gustaría otro nombre, no, sí, es que el Señor nos pidió a través del ángel que pusiéramos Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús, Dios salva, ¿sí? Entonces, Yeshua, ¿no? Yeshua, Jesús salva, Jesús salva. Dios salva. Entonces, le correspondía a él y él cumplió, fíjense, dice, ¿quién soy yo para hacer estas cosas, no? Pero precisamente él era tan humilde que no se preguntaba si debería estar ahí o no. Él simplemente, Dios me pide que haga esto, pues yo por amor a Dios lo hago. Muchas cosas no habrá comprendido con la razón, pero la fe le habrá ayudado a ponerlas en práctica. Y dirá, pues Señor, esto me sobrepasa. Que yo sea el padre en esta tierra de tu hijo, de Dios. O sea, yo voy a ser padre de Dios en esta tierra, en estos años. O sea, imagínate la impresión que le habrá dado. O sea, yo custodiar a Dios. El primero que tiene que ser custodiado por Dios soy yo. Y ahora yo voy a cuidar a Dios y voy a gobernar al Hijo de Dios. Imagínate si no habrá sobrepasado su capacidad de comprensión. Pero él vivía de fe, él no vivía de razón. La razón acompañaba la fe y soportaba la fe. Entonces no es que la razón le diera ahí ¿cómo llaman? Las migajas, ¿no? De lo que tú no entiendes, a ver, mándalo a la fe, a ver qué te responde. No. Él vivía de fe y la razón estaba al servicio de esa convicción de que amaba a Dios sobre todas las cosas y estaba dispuesto a obedecer su palabra. Bueno, fue herido por primera vez el corazón del niño Jesús, por un lado, o sea, su cuerpo es la primera vez que emana sangre, pues imagínense todo el significado espiritual y también real. Ya estábamos otra vez preparando ese sacrificio que después de 30 años iba a ofrecer, 33 años, iba a ofrecer en el Calvario, en la cruz. Entonces, ya ese derramamiento de sangre también hacía ver a San José y a la Virgen María, pues que él venía a entregar su vida por los demás. Y a través de ese sufrimiento, el niño Jesús desde minuto 1, fíjense cómo empieza a sufrir. Entonces, el varón de dolores. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a sufrir. Bien, ya sentía ese presentimiento misterioso San José de que pues, este niño iba a entregar su vida en la cruz para liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud a la cual habían caído por causa de su pecado, ¿sí? No eran los romanos. Ellos, San José y la Virgen María, no estaban pensando en el imperio romano solo. Esa era una consecuencia del pecado de Israel, pues que ahora eras un pueblo sometido y no un pueblo, digamos, defendido, protegido por Dios.
siempre amado y acompañado, pero tenía que ser corregido. Y bueno, el ángel les anunció pues que de ahí vendría un reino que no terminaría, etcétera, se lo dijo a la Virgen. ¿Con qué entrañas sentiría este dolor y vería correr por un cabo la sangre del niño, San José, y por otro las lágrimas de la madre? Lo que habrá visto la madre, ver sufrir a su hijo sabiendo quién es, pues también a la madre, bueno, no se desmaya, pero qué dolor para el Inmaculado Corazón de María, a las cuales él amaba con tan grande amor. O sea, vio sufriendo al niño, habrá llorado de dolor, porque recuerda que Dios, el Verbo, asume la carne pasible para poder sufrir por nosotros. Entonces, esto le implicó un sufrimiento, un dolor que empieza ya a ofrecerlo por cada uno de nosotros. Por eso, la vida oculta del niño Jesús es también redentora. Ya estaba ofreciendo sacrificios y entregas, llega al Calvario, al culmen, pero toda la vida de Cristo es redención. ¿Qué nos dice la beata Conchita Cabrera de Armida? ¿Qué sentiría San José al ser el primero en derramar la sangre de Jesús? Imagínate, él llevar a que fuera derramada la sangre de su hijo. Qué dolor. Pero él tenía que cumplir la voluntad del Padre. O sea, no era iniciativa de San José. San José no hubiera querido, seguro, ver la sangre de su hijo o llevarlo para que le hicieran la circuncisión. ¿En qué tormento y angustia viviría precisado a cumplir ese deber como jefe de la familia según la costumbre? Él debía ejecutar esto. ¿Cómo se habrá sentido San José? Yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pides estas cosas? Pero las voy a hacer porque yo tengo que cumplir tu ley. Tú la dictaste al pueblo y tú quieres que también tu hijo, por todo lo que he visto de la concepción, del nacimiento, etcétera, tú quieres que pase por todas las etapas del cumplimiento de la ley divina, de ese pueblo escogido de Israel, pero que precisamente iba a venir el que iba a poner la nueva ley, la nueva alianza. La voluntad divina, y aquí vienen las conclusiones, la voluntad divina siempre fue el norte de San José, no hizo nada que no fuera la voluntad de Dios. Y entonces endulzó su pena sabiendo que Dios le daba esa, digamos, esa honra, ese honor de ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, pues es un regalo que solamente uno va a recibir, y ya lo recibió San José. Le puso el nombre de Jesús, que significa Salvador, y porque iba a ser el Redentor. Todo esto revelado por el ángel. Como se dan cuenta, no hay mucha materia de donde reflexionar, pero cada uno la toma y empieza a verla. Bueno, el ángel dijo esto, San José hizo aquello, la Virgen María, algunas cosas no están explicitadas, pero uno en su meditación pues las va imaginando, ¿no? María habrá visto al niño, no dice nada, pero María derramó sus primeras lágrimas, ¿no? O las quintas, porque también el nacimiento fue muy doloroso para ella. Doloroso no físicamente, sino anímicamente. No hay un lugar para el Salvador. No hay posada para el Salvador. Lo tengo que llevar a un establo, a una cueva. Imagínate. Cuánto dolor. La espada ya estaba atravesando el corazón de la Virgen sin saber que una espada atravesaría su alma. El Dios hombre ya había llegado a este mundo y tenía que cumplir su misión. Por lo tanto, San José, a pesar del dolor, estaba contento de que ya fueran dándose los pasos de acuerdo a la voluntad del Padre. Así, el niño nos daba pruebas de amor, aceptando las humillaciones con su sangre, con su dolor. Él empezó a ofrecerse por nosotros con dolor. Oh amadísimo San José, ¿qué admiro hoy de ti? 4 cosas que podemos aprender de San José. El cumplimiento del deber, que Dios nos permita ser responsables y cumplidores en nuestro deber. El ejercicio de mi fe. Al ver que había un misterio ahí, San José no claudicó, siempre se dejó guiar por la fe. Y son otros 2 más. Tu dolor, al ver a Jesús y María sufriendo, pero tú, con esa obediencia a la voluntad divina, cumpliste con tu deber. O sea, tú sufriste ante ver el sufrimiento de Jesús y María. Y uno dice, bueno, entonces yo ya eso no lo voy a padecer. ¿Cómo no? No se ha revelado el corazón inmaculado de la Virgen, no se ha revelado el Sagrado Corazón de Jesús diciendo que sufre.
porque no hay amor, porque no hay correspondencia. El que toma la iniciativa del amor es Dios, la Virgen. Nos aman primero y con amor infinito, el de Dios y el de la Virgen cuasi infinito. Y nosotros no correspondemos. Entonces ese es su dolor, que la criatura no corresponde al amor. Y por lo último, todas las luces que recibió su alma purísima, toda esa grandeza del misterio que fue comprendiendo, que nosotros llevamos años y tratando de comprender los misterios de la vida de Cristo, nos va a llevar toda la vida. Y él ya comprendía mucho del misterio de la Cristo. Y pues él, cómo se había humillado, Cristo, todo un Dios hecho hombre por amor. ¿Qué nos dice el Padre Llamera? Pues que es la primera sangre que derrama Jesús como preludio del Calvario, 8 días circuncidado con el nombre de Jesús puesto por el ángel. Por lo tanto, es una señal del pacto. Repite más o menos lo mismo, pero pues él más como teólogo para dar el fundamento de verdad. Así no solamente rezamos cosas bellas, sino cosas verdaderas y profundas, que no las pueden contestar nuestros enemigos de la iglesia, me refiero, que no quieren saber cosas de Dios. Entonces, él estaba cumpliendo el pacto que Dios había hecho con su pueblo, con el pueblo de Israel, y ya estaba preparándonos para el bautismo cristiano. Él, como padre, cumplió con sus deberes de acuerdo a la ley y lo rescata y lo instruye. No fue a la sinagoga para decir que la palabra de Dios se había revelado en él. Quiere decir que para él la sinagoga era normal, habitual. Y la gente dice, no es el hijo carpintero, si le conocemos. Si viene aquí a la sinagoga con nosotros, es uno más. Bueno, eso parecía que era uno más, pero no era uno más. Era el único, el Salvador. Entonces, Jesús también tuvo que conocer las Escrituras, instruirse en la ley. Y todo esto José lo ejerció porque eran derechos de padre, para representarlo, para rescatarlo, para liberarlo de la esclavitud y por lo tanto también consagrarlo a Dios. O sea, entonces como verbo no necesitaba consagrarse a Dios, era Dios, pero como naturaleza humana sí tenía que cumplir. Dios permitió que cumpliera todo como cualquier otra persona humana, ¿no? Porque Él quería dar ejemplo de que hay que cumplir las cosas de Dios, la voluntad de Dios. También fue un preludio del martirio que iba a padecer en la cruz como liberación del pueblo de Israel. Por eso esa fusión de sangre del divino niño, dice, fue como una espada que atraviesa a San José. O sea, habrá sido muy duro verlo sufrir, llorar, pero por un lado el dolor de ver sufrir a su hijo, pero por el otro lado también reconocer esa alegría de que la salvación ya estaba aquí y que se estaba desarrollando la salvación de acuerdo al plan de Dios. Bueno, hay un padre Granada, que cita el padre Llamera, que dice, ¿quién sentiría por su parte el santo José, por ventura, fue ministro de la circuncisión? O sea, ¿quién sentiría o qué sentiría uno estando ahí delante de Dios, viendo cómo San José presentaba al niño y él era el representante y este niño tiene que ser circuncidado? ¿Con qué entrañas sentiría ese dolor San José también? Y vería correr por un cabo la sangre del niño cuando le hacían la circuncisión. ¡Qué dolor para el niño! Y por otro, las lágrimas de la Virgen María, a la que amaba con tanto amor. Pues para él, como padre, como patriarca, como esposo, como cumplidor de la ley, de la voluntad de Dios, para él fue muy doloroso, muy doloroso. Por lo tanto, ¿cómo no aprender de San José, a pesar de que las cosas cuesten, si es voluntad de Dios, que nos atrevamos a sacarlas adelante? Pues les pido como propósito hacer una penitencia, escógela tú, pero en honra a San José. Que el Señor nos permita honrar mucho a San José con nuestras penitencias. Y las hacemos por amor a Dios, a imitación de San José, de la Virgen María, lógicamente, para repararle su corazón inmaculado, y por la salvación de las almas. Nosotros esas penitencias, esos sacrificios que quieras ofrecer mañana, pues yo digo uno, pero puedes ofrecer varios si quieres, si puedes,
que estemos motivados a ir más allá de lo que nos está pidiendo las meditaciones. Les doy la bendición y nos vemos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.